Saludos, bienvenidos a una nueva lectura de la Biblia textual. 8 capítulos nos quedan con este para finalizar Deuteronomio. Capítulo 27. Orden de escribir la ley en piedras sobre el monte Ebal. Y Moisés con los ancianos de Israel mandó al pueblo diciendo: Guardad todo el mandamiento que hoy os ordeno. Pues si Moisés le dijo esto a los ancianos y este versículo nos lo transmite aquí en tercera persona, ¿quién está escribiendo este libro? Esto ya no es un dictado de Yahvé, sino literatura, y de bastante baja calidad, por cierto. Pues nada, según el autor de este versículo del capítulo 27, que no podemos asegurar que sea el mismo que ha ido escribiendo el resto de Deuteronomio, Moisés, que dudamos que sea el Moisés original, Charlton Heston, ya que tenemos dudas de que llegara hasta aquí vivo, por tanto posiblemente aquel que ha suplantado su identidad, el nuevo faraón, o en todo caso quien le representa, el sumo sacerdote de turno, se reúne con la asamblea y les da estas instrucciones. Y será, oh Israel, que el día que pases el Jordán a la tierra que Yahvé tu Dios te da, te erigirás unas grandes piedras y las revocarás con cal. Si el pueblo erigirá estas piedras, estas no son las originales. Bien, las originales tampoco, porque las destruyó Moisés en una rabieta de celos. Las segundas, quería decir, las que deben estar en el interior del arca del pacto. Estas son otras. Las deberá construir el pueblo cumpliendo las órdenes de Moisés, el segundo Moisés. Y escribirás sobre ellas todas las palabras de esta ley en cuanto hayas pasado para entrar en la tierra que Yahvé tu Dios te da, tierra que emana leche y miel, tal como Yahvé, el Dios de tus padres, te ha dicho. Si esto se terminara aquí, podríamos entender que estas piedras deben contener todos los artículos descritos de boca de Yahvé Dios, desde los mandamientos del Éxodo, los artículos de Levítico y las leyes de Números y Deuteronomio. Imaginaos la dimensión de estos monolitos, que por otro lado no nos ha indicado sus medidas, algo que no concuerda con un ser tan meticuloso como el Yahvé original. Será pues que cuando hayáis cruzado el Jordán erigirás en el monte Ebal estas piedras que yo os mando hoy y las revocaréis con cal. Es posible que estas piedras hagan la función de límite, que a partir de ahí empiece la tierra que pertenece a Israel, que se erijan como una advertencia o recuerdo para todos aquellos que vayan a traspasar sus límites. A partir de ese punto se deberán cumplir los mandatos en ellas escritos. Y edificarás allí un altar a Yahvé tu Dios, altar de piedras. No alzarás sobre ellas herramienta de hierro. Yahvé rehúsa toda ornamentación en sus altares. Lo único que está lujosamente decorado es el tabernáculo, allá donde él reside. Nada de lo que esté al alcance de cualquier hombre puede contener ningún tipo de manifestación artística. Construirás el altar de Yahvé tu Dios de piedras enteras y ofrecerás sobre él un holocausto a Yahvé tu Dios. Ante cualquier acto de adoración a Yahvé no pueden faltar los holocaustos. Allí sacrificarás ofrendas de paz y comerás y te regocijarás delante de Yahvé tu Dios. Una paz que ya hemos repetido que no tiene nada que ver con nuestro concepto pacífico. La paz aquí es la paz de Dios y esta únicamente se obtiene a partir de la obediencia absoluta. Si no hay sumisión a la ley, hay muerte. Por lo tanto, no hay paz. Las ofrendas correspondientes a la paz las hemos leído en varias ocasiones, tanto en Levítico como en referencias posteriores. No es mi objetivo ni siquiera el recordarlas. Quien esté interesado puede buscarlas en el texto original o en nuestros vídeos correspondientes a los sacrificios. Y escribirás claramente sobre las piedras todas las palabras de esta ley. Esto ya lo hemos interpretado así anteriormente, aunque queda poco conciso si en estas piedras estarán escritos todos los textos aquí leídos. Después Moisés, junto con los levitas sacerdotes, habló a todo Israel y dijo: Guarda silencio y escucha, oh Israel. Hoy has venido a ser pueblo de Yahvé tu Dios. Actos litúrgicos que no dan al pueblo otra opción que la obediencia absoluta.
Obedecerás pues la voz de Yahvé tu Dios y cumplirás sus mandamientos y estatutos que yo te ordeno hoy. Un Moisés que si se dirige al pueblo podemos encontrarnos en alguna de aquellas excepciones en las que éstos pueden ver a Faraón en una aparición pública excepcional, aunque bien podría tratarse de su representante directo, el sumo sacerdote, Eleazar o cualquiera que le haya sucedido. Aquí ya no hay más nombres, no sabemos dónde estamos ni quién gobierna, pero sea quien ostente el título de Moisés, se ha erigido aquí como amo y señor de este pueblo esclavizado. Las maldiciones en el monte Ebal. También Moisés mandó al pueblo en aquel día diciendo, vamos a por la segunda parte del discurso público. Cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán en el monte Gerizim para bendecir al pueblo: Simeón, Leví, Judá, Isacar, José y Benjamín. Una nueva demostración que da veracidad a nuestra teoría. Las familias no son como nosotros las concebimos, sino grupos militares. Me las imagino como divisiones similares a las legiones romanas. Estos nombres de los hijos de Jacob pertenecen a hombres que llevan 400 años muertos, esto en el caso en que realmente existieran. Aquí parecen haberse convertido en estandartes, identificaciones. Todos los que están bajo el estandarte de cada uno de ellos forman su familia, su legión. Ahora parece dividir la totalidad de su gran ejército, posiblemente por una cuestión táctica. Parecen a punto de iniciar la conquista de la tierra prometida. La mitad de sus efectivos se situarán en el monte Gerizim, y estos estarán en el monte Ebal para proferir la maldición. Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. La otra mitad se situará en otro punto. Entonces los levitas tomarán la palabra y dirán a los hombres de Israel en voz alta: nada puede ocurrir que no sea ordenado por los levitas, aquellos que transmiten la voz de Yahvé. Estos serán los que dirigirán la campaña. Maldito el hombre que haga ídolo o imagen de fundición, abominación a Yahvé, obra de mano de artesano, y la ponga en oculto, y responderá todo el pueblo y dirá amén. A los pies del sacerdote levita que está proclamando estas palabras en voz alta, se despliegan 300.000 efectivos, obligados a escuchar atentamente y a responder en voz en grito: amén. Maldito el que deshonre a su padre o a su madre, y todo el pueblo dirá amén. Maldito el que desplace el lindero de su vecino, y todo el pueblo dirá amén. Maldito el que extravía al ciego en el camino, y todo el pueblo dirá amén. Maldito el que tuerza el derecho del extranjero transeúnte, del huérfano y de la viuda, y todo el pueblo dirá amén. Maldito el que se acueste con la mujer de su padre, descubriendo el manto de su padre, y todo el pueblo dirá amén. Maldito el que se ayunte con cualquier animal, y todo el pueblo dirá amén. Maldito el que se acueste con su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y todo el pueblo dirá amén. Maldito el que se acueste con su suegra, y todo el pueblo dirá amén. Maldito el que en lo oculto asesine a su prójimo, y todo el pueblo dirá amén. Maldito el que acepte soborno para matar a un inocente, y todo el pueblo dirá amén. Maldito el que no persevere en las palabras de esta ley para cumplirlas, y todo el pueblo dirá amén. Y estas son las maldiciones proclamadas en el monte Ebal. Así que parece ser, o podemos llegar a interpretar, que estas son las palabras que se escribirán en las piedras que se erigirán en ese lugar. Esto nos lleva a dos preguntas: ¿en qué lengua se escriben? Y la segunda: ¿quién las sabrá leer? Este pueblo únicamente reconoce aquello que se les ha grabado en su memoria a partir de la repetición, la obligación de recitar constantemente los mandatos de Dios. Estas palabras proclamadas, maldiciones, que significa que de no cumplirlas estarás maldito, por lo tanto morirás, son aceptadas al unísono, obligatoriamente, alzando la voz que según la ley leída de Dios tiene la categoría
de juramento. Jamás nos podremos contradecir. Espero reencontraros a todos en el siguiente capítulo a 7 del final.